blando, ¿no? El piso, la lengua con sus músculos, ¿no? En este caso sus músculos, sobre todo los músculos intrínsecos. Como límites anterolaterales, toda la arcada dentaria, ¿no? Que lo va rodeando. Como límite posterior, el istmo de las fauces, ¿no? ¿Y quiénes componen el istmo de las fauces en general, ¿no? Componen los arcos, ¿no? Los arcos palatogloso, palatofaringe, y en medio de ambos arcos, la tonsila palatina, la famosa amígdala, ¿no? Acá la mayoría en algún momento le ha dado amigdalitis, ¿cierto? Se le ha inflamado las amígdalas, correcto, ¿no? No puedes ni pasar. Entonces, las amígdalas tienen una función netamente inmunitaria, sobre todo en la infancia, la adolescencia. Está la fuente. A partir de ahí, ese funcionamiento va relegándose y van asumiendo los otros órganos. Y en algunas personas puede ser asiento de infecciones crónicas, ¿no? Sobre todo cuando ha habido infecciones agudas en algún momento y han sido maltratadas o han durado demasiado tiempo, te pueden llevar a la cronicidad. ¿Qué quiere decir cronicidad? Que cada cierto periodo de tiempo constantemente sufres de problemas de amígdalas. Y habitualmente se acompaña a estas personas, son personas que tienen apnea del sueño, ronquidos, ¿no? Donde empeora la situación, ¿no? Con el tiempo. Y en algún momento las amígdalas se vuelven como si fueran cráteres, tienen pequeñas ulceraciones y ahí se mete la comida. Y cada cierto tiempo, cíclicamente, hacen microabscesos. Entonces se te inflama, se llena de pus, te inflama, se llena de pus, antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que hace el otorrino? Las extrae, ¿no? Porque en realidad ya una función propia ya no tiene. Entonces, un poco para ver eso. Después también en ese momento habíamos hablado de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos? El longitudinal superior, el vertical, transverso y longitudinal inferior. El longitudinal superior, vertical, transverso, longitudinal inferior. Luego vienen los músculos extrínsecos. ¿Cuáles son? Palatogloso, hipogloso, geniogloso y estilogloso, ¿no? En general, si nosotros hablamos en paquete, todos los músculos intrínsecos principalmente le dan el movimiento fino a la lengua, es decir, que ustedes puedan no solo construir la lengua, sino también mover la punta de la lengua hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo, o sea, todo lo que quieran con la lengua. Propiedad, músculos intrínsecos trabajando. Los músculos extrínsecos, si bien es cierto, también participan en el movimiento, que es protusión y retracción. Su principal función es la de fijada. Aquí lo fija a estructuras óseas. El estilogloso lo va a fijar a la apófisis estiloides. El iogloso, geniogloso están fijados hacia lo que es el hueso ilioides. Y el palatogloso lo va a fijar sobre todo al paladar. ¿Correcto? Se entiende hasta ahí, ¿verdad? Y estamos recordando solamente los proyectos. Por cierto, alguien grabó ese bendito video. Yo grabé, pero hasta la mitad, porque dijeron que otros también estaban grabando y no lo pasan hasta ahorita. Sí, grábenlo. Grábenlo. Porque no todos iban a estar presentes. Yo sí grabé. Y sí lo envié también. Ahora tú fuiste la que lo colgaste en el grupo, ¿no? Y nadie más puso nada. Por lo menos todos los grupos de viernes, ninguno grabó, porque ninguno dice que ha estado presente. Ya. En general, entre los músculos extrínsecos e intrínsecos, cuando hablamos de irrigación e inervación, se cumplen todos menos uno. Todos los músculos extrínsecos e intrínsecos son irrigados por la arteria lingual, ¿no? Excepto el palatogloso, que es irrigado por las faringias ascendentes, ¿no? Rama de la carótida externa. Cuando hablamos de inervación, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua son inervados por hipogloso, ¿no? Excepto el que es inervado por el pago, ¿no? Esto es importante. Ya, esto es importante. Pero eso es netamente la inervación motora. También la lengua tiene una inervación
¿cierto? Y en la inervación sensitivo-sensorial, la lengua la dividimos en tercios. Los 2 tercios anteriores son inervados por el facial. ¿A través de qué rama? Nervio cuerda del tímpano, ¿no? Y también participa el nervio lingual, que es rama de quién? De la B3, del trigémino, la tercera rama del trigémino. ¿Correcto? Mientras que el tercio distal es inervado por el glosofaringe. Por el glosofaringe. No se olviden que existe esa diferencia en cuanto a la inervación sensitiva y la inervación motora. ¿Correcto? Entre las funciones principales, y es cierto, todos participan en el movimiento, el palatogloso tiene una función extra, que es la de acercar la raíz de la lengua hacia el techo, hacia el paladar. ¿Y por qué razón hace esto? Si ustedes pasan saliva en este momento, van a sentir que la raíz de la lengua se pega hacia arriba. ¿Con qué objetivo? De empujar mecánicamente el bolo alimenticio hacia atrás. ¿Ya? De empujar el bolo alimenticio hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí se mezclan funciones netamente mecánicas, sensitivas, etc. Las mecánicas participan no solo los músculos de la lengua, también participan las papilas que están en la superficie lingual, ¿no? Filiformes, fungiformes, foliadas, circunvaladas, donde principalmente las filiformes son las que les dan fricción para empujar el bolo alimenticio atrás y carecen de papilas gustativas, es decir, su función no es la del gusto. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las papilas que sí tienen función gustativa? Circunvaladas, ¿sí? Ya. Y son sobre todo las que están ubicadas hacia el surco terminal. De la lengua de los surcos, un surco terminal, un surco longitudinal. Las que están rodeando el surco terminal son las que tienen mayor función sensitivo-sensorial. Entonces, eso es con lengua. Y luego venía lo que era la faringe. En la faringe principalmente habíamos visto lo que eran los grupos musculares que sostienen a la faringe. Y aquí habíamos hablado del músculo constrictor de la faringe. ¿Sí? El constrictor de la faringe es importante porque es un músculo amplio, grande y que tiene 3 ramas. Constrictor superior, medio y inferior. El superior que se va a anclar a toda la estructura mandibular, ¿no? Al rafe mandibular. ¿Sí? Mientras que el constrictor medio se va al hueso hyoides y el constrictor inferior el músculo constrictor inferior se va a insertar en lo que es la cara posterior del cartílago tiroides, cricoides y parte de la tráquea. Entonces, cuando ustedes tragan, cuando ustedes pasan saliva, sienten que se mueve toda la estructura cervical. ¿Por qué? Porque está trabajando el músculo constrictor de la faringe. ¿Y qué función tiene? Como su mismo nombre lo dice, constreñir la faringe. Lo eleva y lo constriñe. ¿Para qué? Para que de forma mecánica también, ¿no? Empuje el bolo alimenticio hacia abajo. ¿Pero son los únicos músculos que encontramos en la faringe? No, también encontramos el estilofaringio, salpingofaringio y palatofaringio. Y aquí se cumplía nuevamente todos menos uno de inervación, ¿cierto? Todos se inervaban por el vago, excepto el excepto el estilofaringio, que es inervado por el glosofaringio. Es igualito en cuanto a la inervación motora. También tiene su inervación sensitiva, sí, porque hay nervios sensitivos para la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Cada uno tiene su inervación sensitiva. ¿Correcto? Y en todo esto, había 2 músculos que trabajan juntos, casi de la manito, que es el palatofaringio y el palatogloso. Uno de la lengua y otro de la faringe. ¿Para qué trabajan juntos? Precisamente para cerrar el istmo de las fauces, es decir, el hecho de que ustedes eleven la raíz de la lengua y lo peguen al paladar, se está cerrando el istmo de las fauces. Entonces, ese es el trabajo que tienen en conjunto, cerrar el istmo de las fauces. De ahí, cuando pasamos al esófago, el esófago también se divide en porciones, esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal. Hasta el esófago cervical, el movimiento lo controlamos nosotros, es un movimiento voluntario. Ustedes tragan
pasan saliva y ustedes controlan ese movimiento mecánico de empujar el bolo alimenticio hacia atrás. ¿Hasta dónde lo controlan? Hasta el esófago cervical, que tiene músculo estriado que es voluntario. A partir del esófago torácico hasta el recto, ya nosotros no controlamos el movimiento. Lo controla el sistema nervioso autónomo y el entérico, ambos, donde participan el plexo de Meissner y Auerbach. Uno submucoso, el otro muscular. Correcto. Entonces, este plexo mientérico lo que hace básicamente es controlar el movimiento peristáltico y parte de lo que es la secreción en el tubo digestivo. Entonces, vamos a hablar del plexo mientérico, del esófago torácico hasta el recto. Hasta ahí hay movimiento peristáltico. Hasta ahí el intestino se mueve solo. ¿No? La parte del intestino se mueve solo. Y en el sistema nervioso autónomo participan también las fibras simpáticas, parasimpáticas, ¿no? Donde está metido también el nervio vago, donde están los nervios, las ramas de los nervios espinales, etc. Entonces, los hipogástricos ya hacen tubo digestivo más inferior. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo participa, cómo funciona. Ustedes ya han hecho fisiología digestiva. No. ¿Y los enfermos han avanzado? Yo que me sentía culpable, que soy el más retrasado de todo. Sentí una cruz sobre mi conciencia. Estoy retrasando demasiado. ¿No? Ya con las diapositivas revisan en cuanto a esófago la irrigación, porque hay una irrigación para el esófago cervical, una para la torácica, una para el esófago abdominal, drenaje venoso igual de forma. Entonces, ahí creo que en grandes rasgos les he resumido lo que hice el otro día. Ahora, cuando continuamos en el tubo digestivo, vamos a pasar a ver lo que es el estómago. El estómago tiene entre sus funciones la de almacenar, digerir y vaciarse. Almacenaje porque sobre todo la zona del fondo gástrico es la que va a servir para almacenar alimentos. Digestión, sobre todo a nivel de lo que es cuerpo y píloro, donde se va a romper mecánicamente los alimentos a través de los movimientos digestivos y se van a dar las mezclas con las secreciones gástricas para producir el quimo. Entonces aquí es importante identificar las secreciones gástricas. Si bien es cierto, es un tema más fisiológico, histológico, vamos a meternos un poco en esto, porque es necesario, porque hay una correlación anatómica importante. Cuando correlacionamos la producción con cada porción del estómago, nosotros recordamos que el estómago va a tener una zona que es el cardias, una zona que es el fondo, una zona que es el cuerpo, una zona que es el píloro, ¿cierto? Y el píloro incluso se puede dividir en píloro y antropíloro, la forma más exacta. Entonces, cuando hablamos de las secreciones, principalmente decimos, el cardias y el fondo no tienen una secreción específica, por eso son de almacenaje. Mientras que el cuerpo principalmente, ¿qué vamos a encontrar acá? Células parietales y células principales. En las células parietales van a producir factor intrínseco y ácido clorhídrico. El principal responsable de que haya ácido clorhídrico en el estómago son las células parietales. Pero además produce el factor intrínseco. ¿Y por qué es importante el factor intrínseco? Metaboliza vitamina B12. ¿Y el déficit de vitamina B12 qué produce? Anemia megaloblástica, ¿no? Si nosotros hablamos en términos de constantes corpusculares, hablamos de glóbulos rojos grandes con poca concentración de hemoglobina. Es decir, el volumen globular alto y concentración de hemoglobina corpuscular media baja. ¿Cierto? Entonces, esto es muy común, chicos. Pacientes que llegan con anemia a los centros de salud y el médico los revienta hierro por un año. El paciente nunca levanta la hemoglobina, al contrario, baja de peso, bruscamente, brutalmente. Es ese típico paciente que viene anémico y que te dice, doctor, en Navidad pesaban 95 kilos, ahorita peso 60. Han pasado
meses, doctor, ya bajé un peso 60 kilos. O no saben su peso, pero este doctor, en Navidad yo todavía talla 38 de pantalón. Ahorita soy talla 26. Se me cae la ropa. Toma su hemograma, anémico. Pero como a veces solamente miramos hemoglobina, hematocrit y no nos fijamos en las constantes corpusculares, simplemente decimos anemia, debe ser por falta de hierro. Está parasitado. Le damos antiparasital y luego a full hierro. Pasan 3 meses, pasan 6 meses y el paciente no levanta hemoglobina. Llega un punto en el que el médico se siente frustrado porque no levanta la hemoglobina y ¿qué le dice? Seguro tienes anemia autoinmune, alguna cosa rara. Mejor te mando al hematólogo. Referido al hematólogo. Llega el hematólogo abre el hemograma y el ojo se va directo a las constantes corpusculares y ve, esto es una megaloblástica. ¿Qué hago yo con una megaloblástica? Si no, no lo voy a solucionar. ¿A dónde lo manda? Al gastroenterólogo. Inmediatamente, es más pálido y asustado el hematólogo, lo manda al gastro. ¿Por qué? Porque algo está pasando en esa pared del cuerpo gástrico que está haciendo que las células parietales no elaboren factor INCIS. Y en estos últimos tiempos, la causa que ha empezado a incrementar su tasa o su incidencia es el cáncer gástrico. Y el cáncer gástrico en su etapa de minitis plástica, cuando la pared de las mucosas se vuelve como suela de zapato viejo, lo principal que se afecta son las células parietales. ¿Cuál es la presentación clínica del paciente? Anemia megaloblástica más pérdida de peso. ¿Por qué? Porque aquí el pepsinógeno, las células parietales que producen pepsinógeno, ¿para qué nos sirve el pepsinógeno? Digestión de proteínas. Si además de eso al paciente le haces una toma de dosaje de proteínas, vas a ver que va a haber una hipoproteinemia e hipoalbuminemia o inversión albúmina-globulina. Causa, estómago. Entonces, eso siempre ha sido un ejemplo y una lección de que no toda anemia es hierro dependiente. La anemia tiene 50.000 causas. Para saber qué causa es, tienes que aprender a lecturar las constantes corpusculares. ¿Cuándo será microcítica hipocrómica? ¿Cuándo será macrocítica hipocrómica? Macrocítica normocrómica, macrocítica hipercrómica, etcétera, etcétera. Tienen sus variantes. Y cada una de ellas tiene una causa probable. Varias veces nos hemos chocado con esto, porque estos son pacientes que luego terminan en consulta por cirugía, porque el gastroenterólogo les toma la biopsia, les sale cáncer gástrico, lo mandan a cirugía porque hay que planificarles. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay chance quirúrgico o no hay chance quirúrgico? Terminan en el cirujano oncólogo. Y es difícil cuando a veces el paciente le dice, doctor, he pasado por 4 o 5 médicos en los últimos 3 años y todos me han tratado por hierro, ¿no? Yo estuve como alumnos en consultorio y un paciente de 3 años circulando por consultorios privados y por postas con tratamiento con hierro vía oral e incluso hierro endovenoso. 3 años para que termine el consultorio del hematólogo y luego del gastroenterólogo, biopsia, cáncer gástrico con células en anillo de 6, o sea, es más agresivo. El paciente literalmente había perdido en el último año 30 kilos. El paciente vino con un señor, vino con su hija. Y dice, doctor, mire la foto de mi papá hace un año, un gordo, borracho, bien gordito. Y ahora lo veía sus hijos y peleando. Y decía, yo intento comer, pero ya no puedo, siento que me lleno rápido. Y cuando ibas al médico al inicio también sentías lo mismo. Sí, pero me dijeron que era gastritis y me dieron medicamentos. En ese tiempo le daban ranitidina. Ya la ranitidina después se del mercado. Entonces, eso pasa cuando no entendemos al paciente y no entendemos las causas probables, ¿no? Esos 3 años le hicieron perder tanto el tiempo que cuando luego lo pasé al cirujano oncólogo, el cirujano oncólogo, bueno, mucho más frío que nosotros, ahora le dijo, la única chance que tienes es una gastrectomía total. Hay que sacar todo el estómago. ¿Por qué? Porque estaba comprometido las curvaturas, ambas.
parcial no iba a funcionar. Con ese grado de hipoalbuminemias no iba a funcionar. Sacarle el estómago es conectar literalmente, sacarle el estómago es conectar esófago con duodeno o con yeyuno. Tiene que estar bien nutrido para que eso funcione. No funciona. A ponerlo un mes a nutrición con sustancias hiperproteicas. Yo recuerdo que él terminó en nutrición parenteral por catéter venoso. Cares esa nutrición. Pero era la única forma de recuperarlo para operarlo. Se le hizo su cirugía, él sí llegó a hacerse su gastrectomía total. El problema es que después de que se le hizo la gastrectomía total y se le dieron los resultados de ganglios más o menos como de los 20 días casi. 20 días, un mes. Los ganglios distales estaban tomados, ya era metastasis. O sea, lo que se había hecho en realidad no iba a servir de mucho porque en poco tiempo se iba a extender a todo el resto. En realidad, no sé cómo habrá sido ya su después de eso, porque se le pasó a oncología médica, a la oncología de repente a través de quimio, radio, le ofrecía algo más. Pero es complicado, ¿no? Y un poco retroceder el tiempo y ver, ¿no? 3 años perdió el tiempo. Probablemente al inicio hubiera sido una cirugía menos agresiva, mejores chances, mejores oportunidades. Entonces, ese es el detalle. Todo punto en medicina sirve, todo punto en medicina es importante. Y hay una correlación importante ahí. Ahora, cuando vemos las zonas del píloro, vemos aquí también hay células G que van a producir gastrina. Y la gastrina básicamente lo que nos va a dar es regulación del ácido, la secreción gástrica. Es decir, le hace un feedback positivo, ¿no? Se autoestimula el estómago para producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. Lo otro, también tenemos las células M o las células glucosas, ¿no? Que básicamente van a producir moco. ¿Para qué produce moco? Para estabilizar el pH del ácido clorhídrico. Porque hasta esta porción, ¿cuál es la acidez del estómago fisiológicamente? ¿A qué pH está la secreción gástrica? Hasta antes de mezclarse con el moco. 1.5. 1.5 hasta 2.5. O sea, es una secreción bien ácida. Bien ácida. Pero cuando llega a la zona pilórica y se mezcla con el moco, esa acidez mejora, se va alcalinizando. ¿Hasta cuánto alcanza? ¿Cuál es la secreción final? ¿El quimo con cuánto de pH sale? 3. Se reconoce que sale entre 3.5 hasta 4.5 o 4.8. ¿Sí? Mejor tolerable. Acidez para la cual está preparada la primera porción duodenal o el duodeno en general. Porque luego que pasa el duodeno, cuando llegue a la segunda porción ya se mezclará con los jugos biliares y las enzimas pancreáticas, que son netamente álcalis. Son bien álcalis. Entonces, el producto final, después de toda esa mezcla ya en el duodeno, ya será un bolo alimenticio que tiene un pH entre 6 a 7, completamente digerible. Pero ¿qué pasa cuando el esfínter esofágico inferior o la unión esófago-estómago, esófago-cardial, falla, no cierra? Ahí la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es decir, esta acidez que ni siquiera se ha mezclado con el moco, refluye hacia el esófago. ¿Y qué va a pasar con el esófago? Se quema. ¿Qué hace el cuerpo cuando siente que alguien lo agrede? Se defiende. Se defiende. ¿Y cómo se defenderá? Esto es histología pura. Son las zonas de transición histológica, la transición entre dos órganos, cuando hay cambios de epitelio. Hay alta replicación celular. ¿Qué pasa con el epitelio en esa zona? Muta. Primero se vuelve hiperplástico, después se vuelve displástico y finalmente se vuelve metaplástico. Es decir, trata de cambiar su epitelio para soportar. ¿A qué epitelio muta? Muta a un epitelio intestinal. Su epitelio se hace equiparable al del duodeno. Lo imita. Defensa del cuerpo. Pero llega un punto en el que ese ciclo de replicación celular, ustedes en biología han hecho el ciclo de replicación celular, ¿cierto? G0, G1, G2. En
en algún punto ese ciclo se altera y empieza a generar aberrantes. Y esos hijos aberrantes dan hijos más aberrantes. De un feo, otro más feo. Y lo peor es que esta replicación es exponencial. Si antes, no sé, pues, al día botaba 2 hijos, ahora botas 50. Entonces, esos cambios celulares hacen que en algún momento este epitelio mute por completo un epitelio metaplástico y se genera el cáncer de esófago. Entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es uno de los principales factores de riesgo para cáncer de esófago. Hemos ido desde anatomía, pasando por histología, terminamos por fisiopatología y explicamos el cáncer. Pero es porque ahí está muy ligada la anatomía todo esto. No se puede dejar de lado. Ya tu compañero que está en la cara. Los a Pedro y a Pablo. Entonces, algunas cuestiones anatómicas importantes que no debemos pasar es que el estómago normalmente en todas las esquematizaciones nos lo ponen como un estómago verticalizado, cuando el estómago no es vertical, el estómago está horizontalizado. Y en esa horizontalización entendemos de que el cardias y el fondo gástrico, sobre todo lo vamos a encontrar posterior al sexto arco costal izquierdo. ¿Y esto por qué es importante? Sobre todo para nosotros es importante, porque cuando nosotros recibimos pacientes por trauma, por cuchillo, por bala, a nivel del sexto, séptimo espacio intercostal, yo no solo estoy pensando en que el daño es torácico, yo también tengo que estar pensando en que le puede haber perforado el estómago. Porque en mi anatomía yo sé que en esa zona puedo encontrar al cardias y al fondo gástrico. Y luego el estómago se horizontaliza, la curvatura mayor va hacia el lado derecho, donde va a pasar más o menos entre el noveno y décimo espacio intercostal. Ahora, esto va a depender si el estómago está vaciado o está con contenido, que puede alcanzar un espacio mayor. ¿Correcto? Y cuando hablamos de las curvaturas, tanto la curvatura menor como la curvatura mayor, sobre todo en la curvatura menor vamos a encontrar lo que es la cisura angular, que es este proceso donde hay transición entre lo que viene a ser el cuerpo gástrico y la zona pilórica. Y cuando hablamos de sus relaciones del estómago, entendemos que sobre todo la zona de la curvatura menor y la cara anterior están relacionadas con el lóbulo hepático izquierdo. 2. El fondo y el cardias están relacionados con el hemidiafragma izquierdo. El vaso se va a encontrar detrás del estómago, sobre todo al nivel de la curvatura mayor, detrás. Y esto es importante. Y luego ahí también encontraremos parte de lo que es la cola y el cuerpo pancreático, ¿no? Sobre todo ubicado en la transcavidad de los epiplones, que está detrás del cuerpo gástrico. Y el colon transverso, cuya superficie superior va a estar en contacto con lo que es la curvatura mayor del estómago. ¿Correcto? Si bien es cierto, esta es histología, pero hay algo importante acá. Cuando hablamos de las capas de la pared, principalmente hablamos de la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. La serosa es la parte más externa, ¿correcto? Aquí lo importante es que en la muscular vamos a tener su capa oblicua, su capa circular y su capa longitudinal. ¿Por qué es importante esto? Porque sobre todo entre la capa circular o media y la longitudinal o externa vamos a encontrar al plexo de Mausach. Por eso es un plexo muscular. Mientras que el de Meissner es submucoso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? A ver, vamos a ver el tema de irrigación gástrica.
Para eso recordamos algo que ya conocemos, las ramas de la aorta abdominal, ¿cierto? Y en las ramas de... Cuando hablamos de la aorta abdominal, nosotros regresamos a esto, que era nuestro tronco celíaco, ¿cierto? El tronco celíaco tenía su rama hepática común, tenía su rama gástrica izquierda y tenía su rama esplénica. Hasta ahí lo que ya habíamos trabajado. A partir de ahí construimos dos círculos arteriales que son los responsables de irrigar el estómago, uno por la curvatura menor y otro por la curvatura mayor. Entonces, para construir de la curvatura menor es una anastomosis entre la gástrica izquierda y la gástrica derecha. ¿Pero de dónde viene la gástrica derecha? De la hepática común. De la hepática. Correcto. Ahora, viene el de la curvatura mayor, que es la gastroepiploica izquierda, o también conocida como gastroomental izquierda, que se va a anastomosar con la gastroepiploica o gastroomental derecha. ¿Y de dónde viene esta? De la gastroduodenal. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué se llama esta gastroepiploica o gastromental? Porque va a generar ramas para el aumento mayor. No solo para el estómago, sino también para el aumento mayor. Por eso es que toma ese nombre. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí estamos hablando de la irrigación de toda esta parte del estómago. El 80%. Cuerpo, píloro. Y el fondo, que es el 20% restante, ¿quién lo irriga? ¿De dónde se irriga? Se va a irrigar de las ramas gástricas cortas que provienen de la esplénica y que provienen de la gástrica izquierda. Es por eso que la zona del fondo gástrico es la zona menos irrigada del estómago. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió la irrigación? Sí. Bien. Ahora, cuando hablamos del drenaje venoso, principalmente realizamos esto: vena porta, se construye de la esplénica, la vena mesentérica superior, ¿cierto? En el drenaje venoso del estómago lo que tenemos es, en la curvatura menor, dos venas, gástrica derecha, vena gástrica izquierda, ambas drenando directamente en la porta. Luego tenemos, vamos a ver hacia arriba, luego tenemos las de la curvatura mayor. Entonces en la curvatura mayor tenemos la vena gastroepiploica izquierda y tenemos la vena gastroepiploica derecha. La gastroepiploica izquierda que proviene de la esplénica y la gastroepiploica derecha que proviene de la mesentérica superior. ¿Se entiende el drenaje venoso? ¿Sí? Cuando hablamos de la inervación, hay una inervación simpática y parasimpática. Lo parasimpático, no se olviden que es estimulador, lo simpático es el inhibidor. En cuanto a lo parasimpático, participan los troncos anteriores y posteriores del vago, mientras que en la inervación simpática los esplánicos, sobre todo el esplánico mayor.
que va a inhibir la actividad digestiva. Y acá hay una historia interesante. Cuando en la década de los 60 más o menos, se reconocía que el nervio vago en sus distintas, tanto sus troncos, tanto como su tronco anterior, su tronco posterior, eran los responsables de estimular la secreción ácida del ácido clorhídrico en las células parietales. Entonces llega un punto en el que los gastroenterólogos no podían controlar en algunos pacientes esa acidez. Medicamento. El paciente seguía presentando una enfermedad ulceropéptica. Era resistente al tratamiento. Entonces, ¿qué era lo que hacía el gastroenterólogo? En algún momento lo enviaba al cirujano. ¿Y cuál era el razonamiento en ese momento? Si yo quito el estímulo sobre la célula parietal, tiene que bajar la producción de ácido, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaba quitar el estímulo? Denervarlo al estómago, quitarle la inervación vagal. ¿Cómo se identificaba anatómicamente? Por dónde transitaban las ramas del vago, se empezaron a hacer vagotomías tronculares. ¿Qué quiere decir vagotomía troncular? Amputaban el nervio vago a este nivel. Lo quemaban. Entonces, en efecto, al mes, a los 2 meses, sí, el paciente presentaba una disminución brusca de producción de ácido clorhídrico porque ya no tenía estímulo. Pero también empezaban a aparecer otros problemas porque el vago no solo trabajaba con las células parietales, trabajaba con los demás tipos de células. Entonces había toda una alteración con el factor intrínseco, había toda una alteración con las glucosas, con la gastrina, con la grelina, etc. Pero no era lo peor. A los 3 o 4 meses empezaban a regresar esos pacientes por emergencia con peritonitis. Cuando los sabían cuál era la causa, se había perforado el estómago, se había perforado el fondo gástrico. Pero ¿por qué se ha perforado si el paciente ya no presentaba úlceras, ¿no? Si ya no produce ácido? Entonces alguien acucioso agarró y empezó a estudiar los estómagos de todos los que se habían muerto y encontró algo interesante, que la vagotomía troncular había dejado una rama inadvertida que se dirigía hacia el fondo gástrico, pasaba por el cardias y se dirigía al fondo gástrico. Y no solo el fondo gástrico, tenía pequeñas ramificaciones que alcanzaban parte del cuerpo gástrico. Entonces, esas pequeñas ramificaciones que llevaban al cuerpo, con el tiempo empezaban a hiperestimularse. Entonces, el cuerpo gástrico, en ese tercio superior, empezaba a producir mayor cantidad de ácido. ¿Correcto? Y no solo eso, ¿no? Como el paciente buena parte de su estancia la pasaban en cama, toda esa secreción ácida terminaba en el fondo gástrico. Al no haber estímulo parasimpático, no había producción de moco, entonces era ácido purito. Y justo se acumulaba en el fondo gástrico, que es la zona menos irrigada del estómago. Entonces se perforaban estos pacientes, producían ulceraciones y luego se perforaban y venían ya con peritonitis. Muchos de esos pacientes se murieron. Entonces alguien decidió bautizarlo este nervio como el nervio criminal de Gracie. El nervio olvidado de los cirujanos. Criminal porque en el camino se llevó a varios. Descargó a varios. No es efectivo que el tren de Aragua. Entonces, es parte de la historia de la medicina y a partir de ahí lo que son las vagotomías tronculares dejaron de realizarse y empezaron a evolucionar. Actualmente la técnica sobrevive como vagotomía troncular ultraselectiva. ¿Qué quiere decir? El gastroenterólogo identifica la zona específica donde hay mayor secreción ácida a través de estudios y en esa zona nada más el cirujano va y denerva ese espacio. Ya es el nervio específico, la rama específica. Sin embargo, ya es con lo que ha avanzado la medicina en la gastroenterología en cuanto a los medicamentos, ya controlan mejor los tratamientos, incluso con endoscopía controlan mejor los tratamientos para las enfermedades
enfermedad sudoeropéptica difícil. La última vagotomía troncular que he visto pues hacia el 2019 en el regional. Y ahí no he vuelto a ver otra. Es rarísimo, ya se ha vuelto rarísimo que un paciente termine en eso, ¿no? Pero es algo importante que estas maneras tienen que saber. No voy a meterme mucho en el drenaje linfático, porque si nos metemos en el drenaje linfático tendría que aprenderse los 16 grupos ganglionarios. Que ahorita no es importante, la parte anatómica básica no es importante, pero sí cuando lleguen a oncología y a cirugía, sí les van a obligar a aprenderse los 16 grupos ganglionarios, porque cuando se hacen gastrectomías, sean totales o gastrectomías totales, nosotros extraemos por lo menos 32 ganglios para poder estadiar al paciente, para poder hacer un estadiaje del cáncer y ver qué tanto se ha extendido. Entonces, ahí sí van a tener que aprenderse. Ahora, cuando hablamos del intestino delgado, hablamos de toda extensión intestinal desde el duodeno hasta el ilio. En esta estructura, el duodeno, que es la primera parte, se va a dividir en 4 segmentos, 4 porciones. De estas 4 porciones, la más importante es la segunda porción, la descendente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar 2 papilas, la papila duodenal menor, la papila duodenal mayor. En la papila duodenal mayor va a llegar ¿quién? La vía biliar principal y la vía pancreática principal. Entonces, la vía biliar principal, colédoco, y la vía pancreática principal, el conducto de Wilson, ¿no? Conducto de Wilson. Ambos confluyen por encima de lo que viene a ser la ampolla de Vater. Y en la ampolla de Vater vamos a encontrar un esfínter, el esfínter de Oddi, el esfínter de Oddi. Entonces, esto es importante reconocer, sí, porque cuando se dan enfermedades o patologías como los cálculos en la vesícula, sobre todo si los cálculos son pequeños, ¿no? Hablamos de cálculos de menos de 5 milímetros de diámetro, pueden salir de la vesícula y transitar por el conducto cístico, porque el conducto cístico tiene un diámetro de hasta 5 milímetros. Los cálculos chiquitos pasan a la vía biliar. En la vía biliar van a descender a través del colédoco y pueden llegar a impactarse en el esfínter de Oddi, porque el esfínter de Oddi puede medir entre 2 a 3 milímetros. Se clava. Y como se enclava y evita que haya flujo de la bilis y el jugo pancreático hacia el duodeno, todo refluye, ¿no? Todo refluye hacia atrás. Entonces, la vía biliar se inflama, la vesícula se inflama y también se inflama el páncreas, produciéndose una patología que se llama pancreatitis biliar. Porque hay pancreatitis de otras causas. Hay farmacológica, etc. Esta es una pancreatitis biliar. Porque el culpable es un cálculo que se enclavó en el esfínter de Oddi, produjo reflujo, hizo que las estructuras donde está refluyendo todo se inflaman. ¿Correcto? Es importante. Y también tenemos una papila duodenal menor, donde va a desembocar ¿qué conducto? Santorini, ¿no? O conducto pancreático accesorio. Más o menos, entre la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor tenemos una distancia entre 1.5 a 2 centímetros. Ahora, ¿qué más es importante acá? Que el duodeno va a tener 2 ligamentos. El ligamento hepatoduodenal, que se relaciona con el ángulo, con la curvatura menor del estómago, con el aumento menor. Y tenemos al ligamento suspensor del duodeno, o también conocido como el ligamento de Treitz. Ligamento de Treitz, que va a anclarse sobre todo en la zona de los pilares posteriores diafragmáticos. ¿Por qué es importante este ligamento de Treitz? No solo porque lo va a suspender y lo va a sujetar al duodeno, sino porque le va a generar una curvatura al duodeno que se llama ángulo de Treitz. Y eso va a marcar un límite entre la vía digestiva alta y la vía digestiva baja. Ustedes en algún momento van a escuchar que se habla, paciente tiene hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. ¿De qué estamos hablando? Cuando el sangrado se produce antes de el ángulo de Treitz o después del ligamento de Treitz. Cada uno tiene una característica clínica diferente.
¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Ahora, para hablar de la irrigación. Esto es facilito. Vamos a completar lo que hemos hecho. Ay, que no sale espacio. Entonces, vamos a complementar eso. La irrigación del duodeno básicamente se va a dar por dos anastomosis, que son las arterias pancreato-duodenales superiores y pancreato-duodenales inferiores. ¿Pero de dónde viene? La gastroduodenal se va a dividir en dos ramas. Las arterias pancreato-duodenales superiores, que son anteriores y posteriores. Estas se van a anastomosar o se van a unir con las pancreato-duodenales inferiores. ¿Y de dónde vienen las pancreato-duodenales inferiores? ¿Se recuerdan de esta arteria? De la mesentérica superior. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de la mesentérica superior. Entonces, esta irrigación esta anastomosis arterial es responsable de la irrigación del duodeno, de la cabeza del páncreas, del cuello pancreático, del proceso uncinado e incluso de la última porción pilórica, la región píloro-duodeno. Toda esa zona irriga. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del drenaje venoso duodenal, nuevamente, que ya conocemos, vena porta, vena esplénica, mesentérica. ¿Cuál es el drenaje venoso del duodeno? Vena pancreato duodenal superior, vena pancreato duodenal inferior, ambas drenando en la mesentérica superior. Y eso también drena todo el mismo paquete: duodeno, cabeza, cuello, proceso uncinado pancreático y también una pequeña porción pilórica. ¿Se entiende? Facilito. ¿Sí? Así lo puedo borrar. Acá vamos a resumir esto. Cuando hablamos del yeyuno y el ilion, si nosotros extendiéramos en toda su longitud el yeyuno y el ilion en esta mesa, no podríamos distinguir macroscópicamente dónde transiciona uno al otro. Pero ¿qué cosas sí podemos distinguir? Uno, que mientras más proximal es más ancho. Es decir, en la zona del yeyuno, la unión duodeno-yeyunal, el diámetro alcanza hasta los 4 centímetros de diámetro, ¿correcto? Y mientras más distales, el diámetro es menor. Es decir, hacia la válvula iliocecal, el diámetro es de hasta 2 centímetros de diámetro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué más? Podemos distinguir de que el yeyuno
tiene paredes más gruesas y además tiene mayor cantidad de pliegues circulares. Por eso es más gruesa la pared del yeyuno. ¿Y qué pliegues circulares eran estos? En esto ya han hecho digestivo. Sí, ya han hecho. Pliegues de, hagan lengua. ¿Qué? Los pliegues de Kerckring. Los pliegues de Kerckring. ¿Y qué función tienen los pliegues de Kerckring? Absorción. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos aquí 10 centímetros cuadrados de intestino, pero nosotros vemos que por dentro los pliegues circulares están así. ¿Qué pasaría si yo estiro estos pliegues circulares? ¿Qué va a pasar con mi superficie? Se va a incrementar. Se dice que se incrementa entre 3 a 5 veces más. Es decir, cada 10 centímetros cuadrados de intestino nos puede dar hasta 30 a 50 centímetros de superficie absortiva. Entonces, la función de los pliegues de Kerckring es aumentar la superficie de absorción intestinal. Y si encontramos mayor cantidad de pliegues en el yeyuno, ¿qué significa? Que el yeyuno tiene su función primordial, es la de absorber. ¿Cierto? Se entiende la fisiología. Ahora, en el ilium hay menor cantidad de pliegues. Los hay, porque también se absorben, pero son en menor cantidad. Quiere decir que su función principal no es exactamente la de absorber. Pero ¿qué sí tiene? Tiene tejido linfoide y tiene placas de Peyer en cantidad. Y además hay mayor cantidad de grasa mesentérica alrededor, cargada de ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ilium tendrá como mayor función, o su función principal es la inmunológica. Su función principal es más inmunológica que absortiva, mientras que a nivel del yeyuno es más absortiva que inmunológica. ¿Se entendió? Entonces, para ver la irrigación del intestino delgado, nosotros ya habíamos adelantado algo cuando hicimos aorta, grandes vasos. Les había dicho que la mesentérica superior irrigaba todo el intestino delgado, ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y un tercio, un cuarto del colon transverso. ¿Correcto? Y luego venía la mesentérica inferior, que era el territorio de todo el resto hasta el recto, del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿No? Ahora vamos a empezar a desmenuzar esto. Entonces tenemos la aorta, acá arriba vamos a poner el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Mesentérica superior. ¿Cuáles son sus primeras ramas? Pancreatos duodenales inferiores. Luego en el camino nos va a dar las yeyunales. Luego nos dará un tronco. Algunos lo conocen como el tronco iliocólico, o su nombre más exacto es el ilio biseco apéndico cólico. ¿Por qué? Por todas las ramas que van a nacer de ese tronco. Entonces, ¿qué ramas tenemos? Ramas iliales. Tenemos la apendicular. Biseco. ¿Por qué biseco? Porque tiene dos ramas secales. Secal anterior, secal posterior. Lo abrazan al cielo. Luego, cólica, porque vamos a tener la cólica derecha y también vamos a tener la cólica media. Toda la irrigación del intestino delgado y el lado derecho. ¿Sí? Vamos a ir más lejos. La mesentérica inferior.
La mesentérica inferior va a tener la cólica izquierda, va a tener las sigmoideas y su última rama será la rectal superior. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, hasta aquí, ilion, apéndice, ciego, colon. Colon ascendente, colon descendente, sigmoides y recto. ¿Cómo se irriga el transverso? Se tiene que formar un arco anastomótico, es decir, se tienen que conectar ambas mesentéricas. ¿Quiénes se conectan? La cólica media de la mesentérica superior y la cólica izquierda de la mesentérica inferior, formando un arco, el arco de Río-Lano, el arco de Río-Lano, responsable de irrigar el colon transverso. Vamos más allá. A nivel del ángulo esplénico del colon, al arco de Río-Lano le van a salir pequeñas arcadas. Estas pequeñas arcadas se llaman el arco de Drummond. El arco de Drummond, que también podemos encontrar estas pequeñas arcadas dependiente de las sigmoideas. También se llama Drummond. ¿Se entiende hasta ahí la irrigación? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Porra. Se ha puesto en el esquema más simple y sencillo que se puede hacer. ¿Ya? Así es. ¿Sí? Cuando hablamos del drenaje venoso, es un poco más sencillo. En el drenaje venoso, regresamos a lo que sabemos. Porta, esplena, esplénica, mesentérica superior, y así viene la otra. Esta mesentérica inferior. De la mesentérica superior tendremos, llegando las diagonales, iliales, cólicas, secales, apendiculares, cólica media, cólica derecha, la cólica media. Y a la mesentérica inferior de igual forma, tendremos la cólica izquierda, tendremos las sigmoideas, también habrá su recta. Básicamente toman los mismos nombres que las arterias porque las acompañan. Pero ¿dónde es la diferencia? ¿Dónde van a terminar drenando? Mesentérica superior, mesentérica inferior, y todo termina al final en la vena porta. Pero no es lo único. A la par también vamos a tener las venas ilíacas. Y las ilíacas van con la vena cava inferior. Aquí también tendremos en la llegada de las rectales medias, rectales inferiores. ¿Correcto? Van a depender de las ilíacas, sobre todo de las ilíacas internas. Tendremos las venas pudendas, que también van a participar en el drenaje, sobre todo de las últimas porciones del recto. Y algunas pequeñas ramificaciones venosas que van a provenir también del yayuno, del ciego, del colon. Entonces es un poco más mixto. Predominantemente es portal, predominantemente. Pero eso no quita de que también haya un drenaje venoso que vaya a la cava inferior. Y esto es importante cuando, sobre todo cuando hacemos drenaje venoso del recto, porque los plexos rectales o hemorroidales son una vía muy utilizada para nosotros para lo que es la administración de medicamentos intrarrectales, sobre todo pediátricos. Pero hay que tener cuidado con esto. Cuando ustedes enseñan fármaco o vías de administración, les van a decir, pero hay que tener cuidado con algo. La vía rectal es una vía errática. ¿Por qué es una vía errática? Porque lo ideal es que solamente vaya por acá. Vaya directo al hígado y haga su primer paso hepático del medicamento.
pero no es el único lugar. También va a haber una pequeña porción que va a pasar acá, a la cava inferior. ¿Y la cava inferior dónde termina? En la aurícula. O sea, va a haber una pequeña porción de fármaco que va a ir directo a la circulación sistémica. ¿Se entiende? Igual pasa con la lengua. En las vías de administración de medicamentos también existe la vía sublingual. ¿Correcto? Y si ustedes recuerdan un poco lo que hicimos el otro día en Virtual, en la vía sublingual tenemos las venas linguales profundas y las sublinguales. Ustedes se ven en un espejo y levantan la punta de la lengua hacia arriba, todo abajo son venas, ¿cierto? Venas linguales profundas y venas sublinguales. ¿Dónde terminan estas? En dos troncos principales. La vena lingual y la vena satélite del nervio hipogloso. ¿Por qué satélite del nervio hipogloso? Porque en todo su trayecto lo acompañan. Van de la manita. Y ambas drenan en la vena yugular interna. ¿Y la vena yugular interna dónde termina? En la vena directamente en la cava. No, pasa por la vena brachiocefálica, ¿cierto? Recuerden, se une con la subclavia, vena brachiocefálica y ahí recién va a la cava superior. ¿Correcto? Y la cava superior termina en la aurícula derecha. Entonces, cuando ustedes administran un medicamento molidito, ¿no? Cantar debajo de la lengua, ¿por qué hace un efecto más rápido? Porque el medicamento va directo a la circulación general, va directo al corazón. Por eso, sobre todo los cardiotónicos, los antihipertensivos terminan ahí, se usan ahí. Pero ¿todos los medicamentos se podrán utilizar en vía sublingual? No, porque hay muchos medicamentos que son profármacos. Es decir, que todavía necesitan llegar al estómago, destruir sus paredes, deshacerse, absorberse, llegar al hígado para que recién en el hígado pasen su primera biotransformación y dejen de ser pequeños gusanitos para convertirse en mariposas. Es decir, dejen de ser profármacos para botar o para recién tener metabolitos activos. Y eso recién es el que hace el efecto. Normalmente algunos dicen, no hay profármacos que tienen potencia de 10, una vez que encuentran y salen su metabolito activo del hígado, tienen potencia de 100, 10 veces más. Si tú lo mueles debajo de la lengua, realmente no te sirve nada. Tienes que pasar paso a paso. Es un poco de anatomía mezclada incluso con farmacología, porque en vías de administración importa mucho la anatomía, sobre todo la anatomía vascular. ¿Se entiende? De igual forma, ¿no? En Yayuno Ilio, cuando hablamos de la innervación parasimpática, que es estimuladora, simpática, que es inhibidora. Lo parasimpático básicamente trabaja aumentando las secreciones, motilidad y el flujo sanguíneo a través del tronco vago. Y la innervación simpática es que hace lo contrario, ¿no? Disminuye secreciones, motilidad y flujo sanguíneo, ¿no? Trabajando a través de los esplácnicos mayor, menor e ínimo. Y no olvidar que también participan acá las ramas del plexo mientérico, ¿no? Que es el plexo de Meissner y Auerbach. Vamos a ver el colon. El colon, su estructura, ya un poco habíamos hablado del colon en el retroperitoneo. Y habíamos dicho que el colon era un órgano retroperitoneal secundario, ¿cierto? Y era un órgano retroperitoneal secundario porque ¿qué zonas del colon estaban hacia atrás? Ascendente y descendente. Entonces, ¿el cuerpo qué es lo que ha hecho? Lo envuelve esto con peritoneo y lo deja escondido hacia atrás. Entonces, esto convierte esta zona del colon en zonas inmóviles, fijas, están fijadas a la parte posterior. No son las únicas. También vamos a tener fijación a nivel de los ángulos. A esto se llaman zonas Charney, zonas de fijación. Entonces, el colon va a tener zonas de fijación, que son colon ascendente, descendente y los ángulos, y va a tener zonas móviles. En estas zonas móviles, ¿quiénes están?
Está en el ciego, está en el transverso y está en el sigmoide. ¿Y esto clínicamente es importante? Sí, muy importante. ¿Por qué? Si bien es cierto, sobre todo el colon sigmoides y el colon transverso son bastante largos, más que todo el colon transverso, normalmente. Transverso mide más o menos unos 40-50 centímetros de longitud, mientras que el colon sigmoides más o menos es entre 15 a 25 centímetros de longitud. Sin embargo, hay poblaciones donde el colon sigmoide puede alcanzar los 50 centímetros de longitud. El colon sigmoide es redundante. ¿En quiénes es más frecuente esto? En los habitantes de altura mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En ellos, por genética, tienden a tener buena parte de su población colon sigmoide más largo. A eso le sumas que el habitante de altura esté expuesto a mayor presión barométrica, ¿cierto? Y la presión barométrica va a influir sobre lo que es la difusión de los gases, la física de gases, ley de Boyle y Mariotte. A eso le sumas que ellos tienen una dieta cargada en carbohidratos, papa, yuca, camote, harinas. A eso le sumas que muchos sufren de estreñimiento por la propia dieta. Resultado final, tienen un mayor riesgo de producirse vólvulo de colon sigmoides. ¿Qué es el vólvulo? Es cuando el intestino, al ser tan grande, trabaja lento, acumula heces, acumula líquido, acumula gases dentro de su interior y se empieza a inflar. Y luego en algún momento empieza a rotar sobre su eje, solito rota sobre su eje. Así como el globo pencil cuando lo van a doblar. Esto es el globo pencil, ¿cierto? Claro. Lo juntan y lo empiezan a girar igualito. Al girar sobre su eje, ¿qué es lo que pasa? Se ahorcan sus vasos, sus arterias, sus venas, y todo lo que está metido ahí adentro se empieza a necrosar. Entonces tenemos una obstrucción intestinal por vólvulo de colon sigmoides. Es lo más común, pero también puede haber vólvulo de colon transverso. Y en algún momento hemos tenido vólvulo de colon de ciego, que es raro, es un segmento más corto, pero hay. Entonces, ahí es importante entender cuáles son los medios de fijación del colon, para que uno sepa por qué se produce, ¿no? En la fisiopatología de estas construcciones la explicación es más que todo anatómica. Anatómica, fisiológica y física. Cuando estén en cirugía les preguntaré por la ley de colon. Ahora, en cuanto a todos los medios de fijación del colon, lo que vamos a tener en esta zona de acá, que lo fija a la pared, es una fascia. Eso lo fija acá a la pared. Esto es una fascia, acá hay otra fascia que lo une a la zona de la pared. Y luego tendremos otra extensión de esta fascia que va hacia atrás. Esto se conoce como la fascia de Toll. La fascia de Toll. La fascia de Toll se subdivide en Toll 1, Toll 2 y Toll 3, siendo la Toll 1 la retropancreática, la Toll 2 la paritocólica derecha y la Toll 3 la paritocólica izquierda. ¿Se entiende? Eso es importante porque para nosotros acceder al retroperitoneo lo que hacemos normalmente es seccionar la fascia de Toll, seccionamos y con eso logras voltear todo el colon para el otro lado y accedes al espacio peritoneal. Justo la semana pasada, que ya regresaba forzosamente a mis turnos, me premiaron en la guardia con un trauma por arma blanca, siempre acuchillado, aquí en la zona del flanco izquierdo. Nosotros sospechábamos en este momento lesión intestinal, sospechábamos lesión incluso retroperitoneal porque había sido un cuchillo de cocina largo. Ya hasta el fondo. Entonces al interno le preguntábamos, ¿no? Ya que estaba muy habilidoso, muy empeñoso en querer entrar a cirugía, ¿qué zona retroperitoneal es la que está probablemente afectada? Lo dijo, a mí nunca me han enseñado zonas retroperitoneales.
zona retroperial hay zona 1, zona 2, zona 3. Probablemente hay la zona 2 izquierda. Y en la zona izquierda, ¿qué órganos encontramos? Encontramos colon descendente, encontramos el ciego en la zona 2 izquierda. Riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, puedes encontrar el uréter izquierdo, puedes encontrar los vasos renales izquierdos, es lo que puedes encontrar. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros decíamos que el paciente tenía una condición especial, ¿no? Porque normalmente cuando el intestino se perfora, lo que hay es más dolor abdominal, donde se pone rígido, peritonitis, porque hay liberación de materia fecal hacia la cavidad. Pero el paciente no tenía mucho eso, pero sí tenía taquicardia, sudoración, estaba frío. Si bien es cierto, la presión estaba de normal a elevada, cuando nosotros lo examinamos, estaba frío. Entonces dijimos, acá puede haber daño vascular. Le tomaron una hemoglobina rápido y salió en 8 puntitantos, unos 5 o 6 años, que para su contextura no era normal, ¿no? Claro, yo creo que sea anémico crónico, debe ser por pérdida, taquicardia, es un paciente potencialmente iba al shock, en cualquier momento se iba al shock. Entonces, por esa buena suerte que tienen muchas personas, nos lograron dar quirófano rápido, más o menos a la hora, después de 3 paquetes de sangre, lo pasamos a quirófano y cuando entramos lo que encontramos es que el cuchillo literalmente había toreado todos los intestinos. Literalmente, le dijo permiso, permiso, permiso. No dañó el intestino delgado, no dañó el colon, pero sí atravesó el meso. Esto es el meso del colon. Lo atravesó y se fue a seccionar la vena renal izquierda casi en su totalidad. Había amputado la vena renal izquierda y ahí era donde sangraba. Encontramos más o menos en esa zona retroperitoneal 2, aproximadamente unos 3 litros de coágulos y sangre. En plena cirugía el paciente se nos fue al piso con la presión, se nos chocó. De hacer un tubo que usar vasopresores y medicamentos que le elevaran la presión a la fuerza. Y aún así manejaba durante toda la cirugía presiones de 70, 40, 60, 40. O sea, la pérdida era masiva. Se iba a morir. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue hacer lo que menos tiempo nos lleve, porque se podía reparar la vena renal, sí se podía intentar reparar y ver si funcionaba. Pero eso nos iba a llevar entre una hora y media, solo repararla. Entonces, ese tiempo, como decía el anestesiólogo, dale media hora más y se muere, no lo puedo aguantar más. Entonces, tienes que parar el sangrado, tienes que parar el caño abierto. ¿Qué es lo que hicimos? La para acá y cortar. Adiós riñón. Simple. Literalmente, muerto el perro, muerta la rata. Clampas cortas y ligas, ¿no? Y te aseguras de que ya no sangren esos vasos. Una vez que para el sangrado, la presión inmediatamente empieza de nuevo. Le pasan sangre y la sangre empieza de nuevo, empieza a subir su presión. Porque literalmente se había exsanguinado por ahí. Con 3 litros de coágulos, más las gasas que hemos sacado, toda su volemia, toda su sangre estaba afuera. Si él llegó, lo habían acuchillado, había estado en una posta como una hora, luego lo llevaron a un policlínico, estuvo ahí como casi media hora más, vino al hospital casi hora y media después del trauma. En el hospital esperó 1 hora. Estás hablando que en esas 2 horas y media, 3 horas de ventana, digamos en ventana quirúrgica, toda esa sangre se estaba yendo. El paciente media hora más en emergencia se moría chocado. Ese es un detalle, ¿no? Conocer bien la anatomía para saber lo que vas a sospechar. Nosotros ya habíamos entrado con la percepción de que probablemente había lesión renal. Y efectivamente, ¿no? La lesión renal estaba a nivel de la vena renal izquierda a 1 centímetro del ilio. Tanto así que literalmente le hizo yaya al ilio. Le hizo un cortecito al ilio. Uno para íntima renal. El ancho del cuchillo. Para filiar. ¿Por qué? Porque la herida acá era de unos 5 centímetros, 5 a 6 centímetros. O sea, para que la hoja haya pasado, una hoja de 5 a 6 centímetros,
años. Y él dice que solo le quisieron robar. Ella extraña su historia. El policía dijo, no han robado nada. Pero se bajaron de la moto y dijeron, ya me consta la historia, acá lo voy a ir a ver mañana que tengo todo. Ya salió de UCI. Ya salió de UCI, ya pasó hospitalización, ya está ya en franca recuperación. Pero él terminó en la UCI no por nefrectomía, sino terminó en la UCI por toda la bulimia perdida y porque fue un politransfundido. ¿No? Los politransfundidos es un problema. A él le han pasado más de 10 paquetes de sangre. O sea, literalmente toda esa sangre que está circulando en su cuerpo no es suya. Es de muchas personas. Entonces el cuerpo en algún momento hace reacciones. Todo eso lo lleva a la UCI. Pero no ya está. Ahí no me encontrarán. Luego las estructuras que tenemos aquí en nivel del colon, una de las estructuras dependientes del ciego más importante es el apéndice, ¿no? O el apéndice vermiforme, o el apéndice secal, que es una estructura tubular de más o menos unos 6 a 10 centímetros de longitud, con un diámetro de aproximadamente 6 milímetros, el cual lo podemos encontrar hacia el ciego, hacia la base del ciego, sobre todo donde confluyen las tenias del colon. El colon tiene 3 tenias, que son estas bandas que van a rodear el colon. Donde confluyen esas 3 a nivel de la base del ciego, ahí nace el apéndice. Esta base pendicular puede estar ubicada más o menos 2 centímetros por debajo de la unión iliocecal. Ahora, el apéndice, su ubicación más frecuente, ¿cuál es, Dora? ¿Cuál es la ubicación más frecuente del apéndice? Mira, retrocecal. La ubicación más frecuente es la retrocecal. ¿Cuál es la retrocecal? Cuando el apéndice se va hacia atrás. Retrocecal. La segunda posición más frecuente, subcecal. Y de ahí viene el 10% que son todas las demás. Está la pélvica, está la retroilial, la suprailial, la prailial, etcétera, etcétera, etcétera. Posiciones raras. Hay apéndices que son largos y te cruzan todo el abdomen y terminan hacia el lado izquierdo. Y encontramos apéndices de 20, 25 centímetros. Largotes. Esos son raros. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Para no perder tiempo. Si ustedes se dan cuenta acá, cuando levante el ciego para mostrar el apéndice, acá se marcan unos pliegues. Esto es la fascia tol. Así lo fija la fascia tol, el colon o el ciego a la pared. Cuando lo vemos por dentro, acá lo que tenemos son 2 papilas que están en correlación con 2 válvulas. Una que es la válvula iliocecal, que es una válvula verdadera, es una válvula real, porque sí confluyen grupos musculares para permitir que esta válvula se abra y se cierre. También se conoce como la válvula de Bowen. ¿Cuál es su función? Evitar que lo que llega del intestino delgado hacia el ciego refluya nuevamente hacia el intestino delgado. Llega, se cierra y evita que refluya. Al contrario, aquí tendremos la válvula de Gerlach o pseudoválvula. ¿Por qué pseudoválvula? Porque esto no es otra cosa que un repliegue mucoso. Es un repliegue mucoso, un pliegue extra que se ha montado encima del orificio apendicular. Esta pseudoválvula no es un complejo muscular, por tanto no se abre ni se cierra. Cuando es un repliegue amplio, tapa el orificio apendicular y evita que la materia fecal vaya. Pero a veces ese repliegue mucoso también puede moverse, puede desplazarse, puede hacer que la materia fecal transite hacia el apéndice. Cuando eso pasa, pasan los fecalitos, y cuando pasa un fecalito y produce obstrucción de la luz apendicular, se produce la apendicitis. Entonces, así en algún momento cuando ustedes lleguen a cirugía les enseñarán que la causa más frecuente de apendicitis en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, es los fecalitos impactados en la base pendicular. En los niños
La causa más frecuente es la hiperplasia linfoide, porque recuerdan que les dije, a nivel del hilo distal hay mayor cantidad de placas de Peyer, glándulas linfoides, igualitos en el apéndice. Sobre todo en los niños hay bastante cantidad de glándulas linfoides acá. Entonces, esos por alguna razón se inflaman, sobre todo cuando son posterior a infecciones virales, se inflaman, entran en contacto los ganglios y cierran la luz del apéndice y producen también un apéndice. La primera causa en niños es hiperplasia linfoide. Luego vienen los fecalitos y tercero vienen los parásitos. Sobre todo los parásitos que hacen ciclo de Loss. ¿Ya han hecho parasitología? Todavía no. Ya cuando hagan parásitos les van a decir que hay ciertos parásitos que hacen el ciclo de Loss. Buscan una estructura tubular y se meten al hueso. Principalmente el ascaris. En un momento se encontraron en el apéndice movido de ascaris. Y en el adulto mayor la primera causa es fecalito, la segunda causa puede ser cáncer de apéndice, por eso tienen que observar con mucho cuidado el apéndice. Sí ha pasado que uno no logra percibir o no logra percatarse que ese apéndice no es tanto un apéndice inflamatorio, sino es un apéndice oncológico. Tú lo sacas y el paciente a los 3 o 4 meses se muere. Sí, dice que sí. ¿Qué pasó? Un cáncer de apéndice, pero como lo manipulaste, lo diseminaste y se vuelve más agresivo. Hay características, por eso cuando uno antes de sacar el apéndice, lo observa bien. Y si ve que es un cáncer de apéndice, hay reglas. Hay reglas de acuerdo al tamaño para saber, ¿solo saco el apéndice o me tengo que llevar todo el colon del lado derecho? Tengo que sacarlo todo. Si no, se muere en poco tiempo. Ahora, cuando hablamos de los elementos de excitación del colon, sobre todo a nivel del ángulo hepático del colon, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos el ligamento gastrocólico, el colecisto duodenocólico, el renocólico, hepatocólico y parietocólico. Entonces, estos ligamentos van a fijar el ángulo hepático del colon. Así como hay elementos de fijación en el ángulo hepático, también van a haber elementos de fijación en el ángulo esplénico. Y en el ángulo esplénico, ¿cuáles tendremos? Lo vamos a especificar en 3. Superficiales, medios y profundos. Superficial tendremos al ligamento frenocólico izquierdo, es decir, va a anclar esto hacia la zona del diafragma. ¿Correcto? En la parte media vamos a encontrar el ligamento de Buyd que une las dos ramas del ángulo izquierdo, es decir, como si lo abrazara. El ligamento espleno-mesocólico que va a fijarlo a lo que es el vaso. Y al nivel profundo encontramos el ligamento parietocólico, que no es otra cosa que la prolongación de la fascia tórax. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Entonces hay elementos de fijación tanto para el ángulo hepático como para el ángulo esplénico. Para hablar de irrigación ya les había hablado de esto. Acá. Ya habíamos hablado que acá se forma el arco de Riolano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, no olvidemos, en la mesentérica superior, el tronco ilio-biseco apéndico cólico que nos iba a dar ramas iliales, secal anterior y posterior, la cólica derecha, la cólica media. De la mesentérica inferior teníamos la cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior. Y no olvidemos la formación de este arco, que es una comunicación entre la cólica media y la cólica izquierda, formando el arco de Riolano y hacia el ángulo esplénico, arcadas pequeñas o arcos pequeños que son los arcos de Drummond, que también los podemos encontrar acá, hacia el lado de las sigmoides. Ahora, acá se plantea un punto importante. Entre la última sigmoidea y la rectal superior hay un espacio, es un espacio avascular. Este espacio se conoce como el arco de Sudeck. ¿Por qué es importante el arco de Sudeck? Porque va a marcar el límite donde termina el colon sigmoides y empieza el recto, o la unión recto-sigmoidea. Por eso es importante el arco de Sudeck. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la parte de la inervación principalmente a cargo de los plexos mesentéricos superior
el cual a través de sus ramificaciones periarteriales, caminando junto a las arterias cólicas derecha y media, van a llegar a inervar toda la zona del colon. Y también participa el sistema nervioso entérico. Luego, cuando hablamos del recto, va desde la unión recto-sigmoidea hasta el canal anal, mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud. No presenta tenias coli, esas tenias o esas bandas que estaban alrededor del colon, no presenta autas ni apéndices diploicos. Y se define el borde distal como la línea de estado pectínea, ¿no? Que es esta de acá, sobre la cual se van a montar lo que son las columnas de Morgani, ¿no? Que van a producir así. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros vemos patologías como las hemorroides que están por debajo de esta línea dentada son hemorroides externas. Las que están por encima de esta línea dentada son las hemorroides internas. ¿Por qué es importante esto? Porque las de acá arriba las maneja el gastroenterólogo y las de acá abajo las maneja el cirujano. Cada uno tiene un manejo diferente. Y cuando hablamos de elementos de sujeción, el canal anal tiene 3 bandas musculares que lo sujetan y se conocen como la triple asa de Shapley. ¿Cuáles son estas? El asa superior, donde esta banda muscular lo va a fijar hacia lo que es el pubis. Una banda intermedia, donde lo va a fijar hacia el coxis. Y una banda inferior que lo va a fijar hacia la piel del perianto. Esa es la triple asa de Shapley. Eso mantiene en su sitio al canal anal. Y luego, bueno, cuando hablamos de irrigación y inervación, ya habíamos antes. En la irrigación participa no solo la rectal superior, que irriga la unión recto-sigmoidea, sino también participa en la rectal media y la rectal inferior, que son básicamente dependientes de la ilíaca interna. Y cuando hablamos del drenaje venoso, vemos los plexos rectales, tanto el plexo rectal externo como el plexo rectal interno, dependientes de las pudendas, de la rectal media, de las vesicales, y todas estas terminan en las ilíacas. Las ilíacas internas, ilíacas comunes y finalmente en la vena cava inferior. Y cuando hablamos de la inervación, 2 tipos de inervación, intrínseca y extrínseca. La intrínseca, plexo mientérico, Meissner y agua. Nuevamente, movimiento peristáltico. Y extrínseca, sistema nervioso simpático y parasimpático. Lo simpático a través de los plexos hipogástricos, pélvicos, que básicamente estimulan el receptor alfa, contraen el esfínter. Se estimulan el receptor beta, lo relajan. Y a nivel parasimpático funciona relajar el esfínter. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? Chicas. El examen de la otra semana. Renal. Y de ahí a la siguiente división. Entonces, yo ya les voy pasando la voz a los delegados. ¿Qué temas les Hasta que termine la clase.